Vectores y espacio tridimensional. Vectores en el espacio bidimensional. Les traigo las definiciones principales y resultados principales a modo de resumen. Recordemos que un escalar es un número real, ¿ok? Y vamos a representarlo a través de letras minúsculas. Puede ser también letras griegas como alfa, beta, etc. Los escalares normalmente sirven para trabajar con magnitudes tales como la edad y la estatura. Sin embargo, existen muchas situaciones en las que necesitamos más que una magnitud. Tal es el caso cuando nos referimos a un desplazamiento. Si nosotros decimos que vamos a viajar 12 kilómetros, necesitamos indicar la dirección y el sentido hacia donde nos vamos a desplazar. Entonces, la dirección la vamos a asociar en el plano, la vamos a asociar con una recta. ¿Ok? Dos rectas que sean paralelas van a tener la misma dirección y dos rectas que se cortan no tienen la misma dirección. Por ejemplo, L y M tienen la misma dirección, sin embargo, P y Q no tienen la misma dirección porque se cortan. Cada recta tiene dos sentidos, uno opuesto al otro, gráficamente, así. ¿Okay? Los sentidos los vamos a denotar a través de la flecha. Si nos movemos en una recta, solo podemos hacerlo a través de uno de los dos sentidos. Entonces, un segmento de recta también tiene una longitud y puede tener la dirección que contiene, la dirección de la recta que lo contiene. El segmento dirigido se le asigna uno de los dos sentidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un segmento de recta dirigido, ¿ok? Y dentro de una recta, ¿ok? Entonces la recta nos va a dar la dirección del segmento. ¿Okay? Dicha recta se denomina soporte del segmento dirigido. Entonces un vector va a ser un vector es un segmento de recta dirigido, es decir, es un segmento que tiene longitud, dirección y sentido. Muchas veces a un vector lo vamos a asociar con un punto inicial y un punto final. El punto inicial se llama origen, el punto final se llama extremo y se denota de esta manera. Entonces tenemos punto inicial y punto final. Este vector lo podemos denotar de esta manera. El libro utiliza letras negritas, pero a la hora de realizar los ejercicios que ustedes me los escriban, van a colocar la flechita, ¿ok? Porque es difícil que ustedes recuerden que tienen que escribirlo en negrita cuando estén trabajando algún ejercicio. ¿Okay? Estos son los tipos, ejemplos de vectores y la notación que vamos a utilizar. En el plano sabemos que todo punto lo podemos representar en el plano. Entonces al punto inicial y al punto final de un vector también lo podríamos representar en el plano. Por ejemplo, si tenemos el punto A de coordenadas 1, 1 y B de coordenadas 3, 2, entonces podemos graficar el vector cuyo punto inicial es A y extremo es B, lo podemos graficar de esta forma, ¿ok? Entonces, ¿quién sería la dirección en este sentido? ¿Quién sería la dirección de ese vector? Bueno, la recta que lo contenga, ¿ok? Y el sentido lo indica la flecha. Bien.
Observemos que otra manera de expresar el vector es a través de sus componentes. Los componentes de un vector se definen de esta forma. Fíjense que vamos a utilizar un paréntesis anguloso para vector. El paréntesis común va a ser para puntos y el anguloso para vector. Entonces, el vector de coordenadas B1, de coordenadas, el vector A, B, cuyas componentes B1 menos A1, B2 menos A2, es lo que se denomina el vector AB. Si nosotros se lo aplicamos el ejercicio, al ejemplo, entonces el vector AB, sus componentes serían el 2, 1, que sería 3 menos 1, que es la distancia que hay. Si buscamos la distancia que hay entre, fíjense, tengo B y proyecto, sería en el eje X sería 3 y en el eje Y sería 2. Estas son proyecciones ortogonales. El A11 proyecto sería 1 aquí y 1 aquí. Si medimos esta distancia, sería 3 menos 1. Bueno, esa es la distancia que está contemplada en el primer componente. Y si medimos esta distancia, sería 2 menos 1. Esa es la distancia que está en el segundo componente y obtenemos el 2, 1. Entonces, si pensamos en el 2, 1, sería algo por acá, el 2, 1, ¿ok? El 2, 1. Este sería el punto P de coordenadas 2, 1. Este es el punto P de coordenadas 2, 1. Y asociado a ese punto P tendríamos el vector anclado en el origen que llega hasta el punto P. Entonces, este señor es el vector anclado en el origen y este es lo que se denomina el vector libre. Eso es lo que explicamos aquí. ¿Okay? Y aquí tenemos el anclado en el origen, ¿okay? Y que llega hasta el punto P de coordenadas 2, 1. Entonces, este señor es paralelo al AB y sería, diríamos, el vector anclado en el origen sería este. Okay. Bien. Algunas observaciones. Tenemos esta longitud, ¿ok? La longitud del intervalo vamos a llamar norma, ¿ok? Cuando las longitudes son iguales y el vector tiene la misma dirección y el mismo sentido, diremos que los vectores se dice que son iguales. De igual manera, si yo tengo el vector AB, entonces el vector menos AB sería este, que sería el correspondiente al vector BA. ¿Ok? El vector BA. El vector BA tendría la misma dirección, el mismo sentido, la misma magnitud del vector menos AB. ¿Ok? También, ¿qué sería el múltiplo escalar de un vector? Lo denotamos como K por AB, donde K es un escalar. ¿Okay? Si K es menor que 0, entonces estaría el vector KAB estaría en dirección opuesta a AB. Si K es igual a 0, sería el vector nulo, y si K es mayor que 0, tendríamos un vector en la misma dirección de AB. Dos vectores son paralelos, esto es importante, dos vectores son paralelos si y solo si son múltiplos escalares uno del otro. ¿Ok? Esta definición hay que recordarla. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ejemplos de vectores paralelos. Menos AB es paralelo al vector AB, 3 medios de AB también es paralelo al vector AB,
menos un cuarto de AB, también todos estos son vectores paralelos al vector AB. Bueno, y a través del teorema de Pitágoras es que podemos hallar la norma o longitud del vector B. ¿Okay? Normalmente utilizamos la doble rayita para hablar de la longitud o la norma. ¿Okay? Doble rayita. O sea que esto sería la norma de B. Norma de B sería de esta forma. Esta es la notación que vamos a utilizar. ¿Okay? Algunas operaciones algebraicas sobre vectores. Bueno, tenemos los componentes, entonces sumamos, adicionamos entonces los primeros elementos de cada componente, de cada vector, y luego para la segunda componente adicionamos los segundos elementos de cada vector. Algo similar para la sustracción y para la multiplicación de un escalar, ¿ok? C por U sería C por A1, C por B sub 1. ¿Ok? La idea geométrica, bueno, la idea geométrica es, si yo tengo U y tengo B, entonces este sería U más B. ¿De dónde viene eso? Viene de aquí. Vamos a suponer que este es U y que este es B. Entonces la idea es que escribimos U, ¿ok? Trasladamos el B, ¿ok? ¿Ok? Que es lo mismo que trasladáramos trasladamos a C, ¿ok? Lo trasladamos aquí, y entonces por la ley del paralelogramo, entonces vemos que este señor que está aquí es precisamente la suma de este más este. Y para la multiplicación, si tenemos que este es AB y voy y este es AC, entonces menos AC sería, bueno, yo lo haría por acá, menos AC sería por acá, ¿ok? Y luego trasladaría. Tengo AC, perdón, tengo AB, perdón, este es AB, disculpe, no estoy ubicando nada. Estoy ubicando mal. Entonces, este que está aquí es AB, ¿sí? Y AC es este, estoy mal ubicado, este es AC. ¿Quién es menos AC? Este que está aquí. Si voy a hacer la resta, voy a hacer AB más menos AC. Traslado a este señor para acá, y este señor que está aquí sería la resta. Bien, pero estas son nociones que ustedes debieron haber trabajado en matemática de octavo, porque de hecho estos apuntes los saqué de un libro de matemática de octavo. ¿Okay? Algunas propiedades de los vectores para la suma, ¿okay? Tenemos aquí conmutatividad, asociatividad, el elemento neutro es el vector 0, 0, ¿okay? La existencia del simétrico, tenemos la longitud de un vector, aquí recuerden que es en norma, y aquí tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación de un escalar por la suma de vectores, ¿ok? Y tenemos todas estas propiedades, ¿sí? Ustedes pueden leer. Algo que es importante está relacionado con los vectores unitarios. Vectores unitarios. Entonces un vector que tiene magnitud 1 recibe el nombre de vector unitario. ¿Okay? Ahora, pero muchas veces nosotros queremos buscar vectores unitarios que estén en la misma dirección de otro vector. ¿Okay? Entonces,
Tenemos un vector unitario, queremos conseguir un vector unitario U que esté en la dirección de un vector no nulo A. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la idea es que vamos a multiplicar el vector A, ¿ok?, por un escalar, que en este caso este escalar es muy especial. Va a ser 1 sobre la norma de A. Fíjense que por eso es la condición de que A sea distinto del vector nulo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser U? Bueno, U va a ser precisamente multiplicar por 1 sobre la norma de A el vector A. Y así hemos conseguido una normalización del vector. Es decir, esto que tenemos aquí. 1 sobre la norma de A por A. Entonces, cuando uno vaya a buscar la norma de U, va a ser la norma de esta señora. Y por propiedades sabemos que la norma de esta señora es el absoluto de este señor por la norma de este. Pero aquí vamos a tener 1 sobre la norma de A por la norma de A. Y como estos son números, esto me va a dar 1. Son números reales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, a veces lo que tenemos que recordar es que si me piden buscar un vector unitario en la dirección de A paralelo a A, lo que tenemos que hacer es que AA lo dividimos entre la norma de A y así obtenemos un vector unitario U. Los vectores IJ son vectores unitarios. El vector IJ se define de esta forma: el vector I y el vector J. Recordemos que nosotros vamos a utilizar esta notación, ¿ok?, con flechita, ¿ok? Entonces, si yo tengo un vector A cualquiera de componentes a sub 1 a sub 2, ese vector yo lo puedo expresar de esta forma, pero este señor sería el I y este señor sería el J. Eso significa, eso se dice, se expresa de la siguiente manera: A lo puedo expresar como una combinación lineal de los vectores I y los vectores J. Gráficamente, A lo puedo expresar de esta manera. Proyecto, aquí tengo la proyección ortogonal del punto, aquí tengo a sub 1, aquí es un punto, a sub 1, a sub 2, a sub 1, a sub 2. Entonces, cuando proyecto, ¿ok?, obtengo aquí a sub 1 y asociado a él está a sub 1 por I, ¿ok? Y al proyectar aquí, obtengo a sub 2, la proyección ortogonal del punto, y asociado a él está el vector a sub 2 J. Componentes horizontales, para las componentes horizontales, para las componentes horizontales y verticales se van a definir de la siguiente forma. ¿Okay? A igual al módulo de B por el coseno de tita y B igual al módulo de B por el seno de tita. Es decir, esta es la componente horizontal y esta es la componente vertical. Ahora comencemos con el espacio tridimensional y vectores. Hasta ahora todo lo que hemos trabajado, como les dije, es repaso de bachillerato. Y en el libro también pueden encontrar. De hecho, las notas son tomadas en su mayoría de allí. ¿Okay? Entonces, para representar los puntos en el espacio, vamos a considerar un punto fijo que es el origen, rectas dirigidas que pasan por el origen, que son perpendiculares entre sí, llamadas ejes cartesianos. Tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. ¿Okay? La orientación que vamos a tomar es la orientación de la mano derecha. Ahorita se los presento. Entonces, los ejes X y Y
¿ok? Forman un plano que es el plano XY. Los ejes YZ forman un plano que es el plano XZ, YZ y XZ. De esta forma, plano XZ, plano YZ, plano XY. Asociado con el espacio que nos rodea en una habitación, podemos pensar que una esquina es el origen, ¿ok? Entonces, un lado, un borde, la intersección entre el piso y la pared sería el eje X, la intersección del piso con otra pared sería el eje Y, y la intersección de las dos paredes nos daría el eje Z. ¿Ok? Podemos observar que estos a la larga van a dividir el espacio en partes. ¿Ok? ¿Cuáles partes? Lo que llamamos octante. ¿Ok? Aquí lo que está, esto sería el piso. ¿Ok? Si estamos, por ejemplo, en el salón de al lado sería otro octante, otro espacio y otro. O sea, aquí podemos ver que lo podemos dividir en cuatro octantes. Pero podríamos pensar en la planta baja y ellos también representarían otro octante. Por eso tenemos 8 regiones. Bien. Ahora, un punto, ¿cómo localizar un punto en el espacio? Recordemos, ya esto también es matemática de quinto año, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Si el punto es ABC, buscamos A, buscamos B, vamos a suponer que este sea B. Ok, vamos a suponer que este sería B, proyectamos ortogonalmente por aquí, o sea, por aquí estaría B, ¿ok? Entonces tendríamos AB, sería esta distancia es B, que es esta misma distancia, ¿ok? Y a partir de aquí mediríamos C, ¿ok? El conjunto de todas las ternas es lo que forma el sistema de coordenadas rectangulares tridimensionales, ternas, ¿ok? Vamos a denotarlas por paréntesis, ¿ok? Los paréntesis, recuerden que es para los puntos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí les traje algunas ideas. Por ejemplo, si yo tengo el punto A00, quiere decir que ese punto debe estar sobre el eje de las X. ¿Ok? Este sería el A respectivo. ¿Ok? Pero el punto sería completo. ¿Ok? Denotar este punto A00 estaría aquí. ¿Ok? El punto 0B0 estaría ubicado por aquí, si yo digo que esto es B. Y el punto 00C estaría ubicado sobre el eje Z. ¿Ok? Es decir, en el eje de las X, tanto la segunda componente como la tercera componente son 0. En el eje de las Y, la primera componente y la última componente son 0. Y en el eje de la Z, tanto el X como el Y serían 0. Ahora, el plano XY, bueno, el plano XY es el piso, ¿ok? ¿Y qué satisface el piso? Que no hay altura. Eso significa que Z es igual a 0. Quiere decir que por eso los puntos tienen esta forma. En el plano XZ, diríamos que es una pared, ¿ok? Es una pared. Y en ese caso, allí Y es 0. Por eso podemos ver que el Y se hace 0. Y cuando hablamos del plano YZ, sería la otra pared. ¿Okay? La otra pared, la que tenemos al frente. Y podemos observar que allí la X debe ser 0. ¿Okay? Entonces son datos que es bueno que
recuerden. Y bueno, y aquí tenemos la orientación que vamos a utilizar, ¿ok? Para los exámenes, etcétera. El dedo índice va a indicar el eje X, el pulgar va a indicar el eje Z y el medio va a indicar el eje Y. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Aquí está el plano X igual a A. ¿Okay? Ok, que aquí tenemos el plano Z igual a C y el plano Y igual a D. Ok, más adelante vamos aquí lo tenemos. El plano Z igual a 0 es el plano XY. El plano Z igual a 0 es el plano XY. El plano X igual a 0 es el plano YZ. Y el plano XC es cuando Y igual a 0. Entonces fíjense que esta es una ecuación para los respectivos planos. Por eso la idea es pensar en lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar ecuaciones y a esas ecuaciones vamos a asociarle, le hemos asociado lugares en el plano. Entonces, por ejemplo, cuando trabajábamos, por ejemplo, en R2, si nosotros colocábamos la ecuación y menos x al cuadrado igual a 0 o igual menos 1 igual a 0, ¿ok? Esta señora representaba una expresión que dependía, que no necesariamente tiene que ser función, una expresión que depende de x y depende de y. Habían dos variables involucradas, ¿ok? Y asociado a esa ecuación sabíamos que esta señora representaba o representa una parábola en el plano. También hay ecuaciones como esta, y igual a 0, que en R2 representa el eje de las x. Y igual a 0 representa el eje de las x. Y aquí esta señora representa una parábola. ¿Ok? Una parábola. Bueno, lo mismo podemos hacer en el espacio. En el espacio, en R3, podemos pensar en ecuaciones de este estilo. En ecuaciones como x más 3y menos z igual, o menos z más 1 igual a 0. Observen que esta señora viene siendo una expresión que ahora va a depender de tres variables, x, y z. ¿Ok? Entonces vamos a ver que estas ecuaciones van a estar asociadas ya ahora no con curvas, sino que van a estar asociadas a superficies. ¿Ok? Fíjense que podemos pensar en, por ejemplo, x igual a 0, si lo pensamos en R3, como les dije anteriormente, esto va a representar un plano. Entonces depende cómo nos ubiquemos, y igual a 0 también va a representar un plano. Entonces, de acuerdo a cómo nos ubiquemos, vamos a ver que si nos ubicamos en R3, x igual a 0 y y igual a 0 representan planos. Pero si nos ubicamos en R2, x igual a 0 y y igual a 0 representan rectas. Entonces siempre que está pendiente en dónde estamos ubicados. ¿Ok? Entonces, entonces una superficie va a ser el conjunto de puntos, la gráfica del conjunto de puntos asociado a una ecuación, ¿ok? Y así también toda superficie también va a estar relacionada con una ecuación en tres variables. Estos son ejemplos de superficies
¿ok? X igual a menos 5 es un plano paralelo al plano YZ, perpendicular al eje X en X igual a 5. Entonces, bueno, esto vayan familiarizándose. Z mayor o igual a 0 es la mitad del espacio, ¿ok? Son los que están por encima del plano, incluyendo al plano XY, ¿ok? Fíjense el primer octante, cómo lo podemos escribir: X mayor o igual a 0, Y mayor o igual a 0, Z igual a 0. Una losa entre los planos Y igual a menos 1 y Y igual a 1, incluyéndolo, viene siendo esto. Y así, por ejemplo, este que está aquí es un punto, que es el origen, ¿ok? Porque esto todos están elevados al cuadrado y estoy sumando. La única posibilidad de que eso sea 0 es que cada una de las variables sea 0, y por eso sería el origen. Y así sucesivamente, ¿ok? La fórmula de distancia en 3 dimensiones viene dada por esto. Si yo tengo dos puntos de coordenadas X1, Y1, Z1, entonces fíjense que es la generalización de la fórmula de distancia en el plano. Aquí les traje también, que es bueno que lo tengan, la fórmula de distancia, la fórmula del punto medio de un segmento de recta, pero en el espacio tridimensional. ¿Ok? Vectores en el espacio tridimensional entonces van a estar expresados de esta forma. Recuerden que la notación que vamos a seguir, repito, vamos a colocar una flechita en negro. Por lo que les dije, es difícil recordar colocar en negro. Y vamos a utilizar estos paréntesis angulosos, ¿ok? Para vectores. Así podemos distinguir entre vector y punto, ¿ok? De manera similar, tenemos el vector posición, que es el que va a estar anclado en el origen. Si yo tengo un punto de coordenadas X1, Y1, Z1, cuando hago un segmento que vaya desde el origen hasta P, entonces ese va a ser el vector posición. ¿Ok? De manera similar está la suma de los vectores. ¿Ok? Tenemos suma de vectores. Vamos a sumar cada uno de los componentes, a su 1 más b sub 1, a su 2 más b sub 2, a su 3 más b sub 3. La multiplicación de K por un escalar, ¿ok? Va a estar expresada de esta manera. Vamos a decir que son iguales. Dos vectores van a ser iguales si solo si cada uno de sus componentes son iguales. Menos b va a ser menos este señor, ¿ok? Debe aparecer menos, o sea, cambiarle el signo a cada uno de los componentes. Así definimos la resta. Aquí tenemos definido el vector nulo y aquí tenemos la norma o magnitud. ¿Ok? Entonces es una idea la misma idea de cómo se define o cómo se ve geométricamente la diferencia. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos, digamos, este es el vector, tengo OP2 menos OP1, OP2 menos OP1, ¿ok? Y colocaríamos menos OP1, ¿ok? Haríamos la traslación y nos daría el vector. Es la misma idea que se maneja para RT. Bien. Para encontrar un vector unitario, recuerden que les dije que era muy importante, la idea es buscar la norma del vector. Vamos a buscar un vector unitario paralelo a un vector dado. En este caso es A. Entonces tenemos A, ¿ok? La norma de A la buscamos, que es la raíz de cada uno de sus elementos elevados al cuadrado. Sumamos cada una de las coordenadas elevadas al cuadrado y luego hacemos el cociente de el vector A
sobre la norma. El resultante nos debe dar un vector unitario. ¿Ok? Aquí también conseguimos el vector I, J y K asociados a los vectores coordenados, y así todo vector lo podemos expresar como combinación lineal de los vectores I, J y K. ¿Okay? La misma idea en combinación. ¿Okay? Entonces, para este caso, este sería 7 por I menos 5 por J más 13 por K. Estamos expresando a como una combinación lineal de elementos de la base canónica IJK. Base canónica que ustedes van a estudiar en Gala. ¿Ok? Bueno, aquí... esto es para buscar la norma. Bien, el ejemplo 7, léanlo. Todos estos ejemplos los traje también para hacer hincapié de que tienen que sacar bien esa parte de la teoría. Y ahora venimos con el producto punto. El producto interior o producto punto lo vamos a definir en R2 de esta manera y en R3 de esta manera. Es decir, tomo a su 1 por V 1 más a su 2 por V 2 y nos da esta expresión. Y en R3 a su 1 por V 1, a su 2 por V 2, a su 3 por V 3 y tenemos esta expresión. Podemos observar entonces que si tenemos dos vectores AB, ¿okay? El producto punto nos va a dar como resultado un escalar, un número. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, multiplican cada uno de sus elementos y suman. ¿Okay? Algo importante es con respecto a IJ. ¿Qué pasa con los vectores IJ? Cuando hacemos la multiplicación de I por J o J por I, nos va a dar 0. ¿Ok? Y cuando es JK, me va a dar 0, K, I. O sea, si son distintos los elementos que tomen de la base canónica, me va a dar 0 la multiplicación, el producto interno, pero me va a dar 1 si lo hago consigo mismo. ¿Okay? Algo así, como que I por J va a ser igual a J por K, va a ser igual a K por I, va a ser igual a C. ¿Okay? Pero si hacemos I por I, J por J y K por K, va a ser igual a 1. ¿Okay? O sea que si toman elementos distintos de la base canónica y los multiplican a través del producto interno, hacen el producto interno, les va a dar 0. Pero si lo hacen consigo mismo, les va a dar 1. Algunas propiedades del producto punto. ¿Okay? Y esta forma alterna del producto punto, estoy trayéndole esto para que para hacer hincapié en aquello que quiero que lo tengan presente. Esta fórmula deben recordar. ¿Okay? El producto interno de A por B es módulo de A por módulo de B por el coseno de θ. ¿Okay? Cuando θ lo tomamos entre 0 y pi. Entonces así, si nosotros tenemos U y B, vectores en el espacio no nulo, y θ es el ángulo entre ellos, entonces el coseno de θ lo puedo ver como U por B sobre la norma de U por la norma de B. Esta fórmula es necesaria que la recuerden
porque esta es la manera de hallar el ángulo entre dos vectores. Y este resultado es muy importante porque si son perpendiculares los dos vectores, esto va a ocurrir si solo si el producto de u por b es igual a 0. Entonces, si son perpendiculares, ¿okay?, es porque esto es 0. ¿Okay? Por ejemplo, el ángulo es pi medio. Si el coseno de pi medio es 0. Entonces, ¿cuándo esto se hace 0? Cuando el de arriba es 0. Okay. Entonces, determine el ángulo entre dos vectores. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Buscan a por b, el producto interno de a entre a y b, buscan la norma de a y la norma de b, buscan este cociente, les da que el coseno de θ es igual a esto, y se fijan que, bueno, que sea posible aplicar el coseno inverso, porque recuerden que el ángulo tiene que estar entre menos pi medio y pi medio. Si eso ocurre, bueno, aplican el coseno inverso y les da el ángulo entre los dos vectores. Esto también es bueno que lo tengan por allí. A y B, si A y B son vectores distintos de 0, entonces tenemos este resultado. Si el producto de A por B es mayor que 0, eso ocurre si solo si θ es un ángulo agudo. A por B es menor que 0, si solo si θ es un ángulo obtuso. Y A por B es igual a 0 si solo si el coseno de θ es igual a 0. Es decir, es pi medio o es pi medio. Entonces, cuando es pi medio se dice que son ortogonales o perpendiculares, aunque aquí hay que distinguir que la perpendicularidad se asocia a la recta. ¿Okay? Entonces, ortogonal a vector y perpendicular a la recta o al plano. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, verificar la perpendicularidad de los vectores. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Demuestre que estos dos vectores son perpendiculares. Buscamos el producto punto entre ellos dos y nos debe dar 0. Gráficamente tenemos este vector u, que es 2, 2 menos 1, y el vector b, menos 5 menos 4, 2, y el ángulo que se forma aquí es un ángulo de 90 grados. Ok. Esta es la definición de los cosenos directores. ¿Okay? Para un vector distinto de 0, a igual a su i por i más sus 2, o sea, estoy expresándolo a través de los vectores canónicos. Entonces, los vectores directores van a estar relacionados con las siguientes expresiones. Sería coseno de alfa igual a por i sobre la norma de a por la norma de i, pero sabemos que la norma del vector i es 1. El coseno de beta sustituyo aquí por la norma de j y aquí por la norma de k. Pero entonces esto quedaría así, porque ¿quién es a por i? A su 1. ¿Quién es a por j? A su 2. Y aquí a su 3. Entonces, los cosenos directores, los ángulos directores van a estar asociados a estos cosenos. Ok. Bien. Particularmente se satisface que los cosenos directores satisfacen esta relación. Okay, entonces tengamos muy presente. Okay. La componente de A sobre B. Si tengo, se va a definir de esa manera. Es A por B sobre la norma de B. ¿Okay? La componente de A del vector A sobre el vector B. ¿Okay?
Esa es la componente. Entonces hay que recordar la forma. La componente de A sobre B es cuando yo trato de proyectar sobre A sobre B y ver la relación que existe con esta magnitud. ¿Okay? Porque fíjense que esto es un vector y este es un vector, este es un producto interno, entonces este es una magnitud. Bueno, aquí hay unos ejemplos, léanlo, ¿okay? Solo tienen que utilizar las fórmulas, quedamos en que esto lo iban a estudiar ustedes. ¿Okay? Ahora la proyección se va a definir de la siguiente manera. La proyección de A sobre B como la componente de A sobre B por la norma por B sobre la norma de B. ¿Okay? Entonces, si yo tengo que este es A, aquí estaría la proyección de A sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Bien. ¿Ok? Entonces, para hallar la proyección de A sobre el vector B, lo primero que hay que hacer es las componentes de A sobre B. Entonces buscamos la componente de A sobre B, que es A por la norma de, aquí tenemos la norma de B, que es raíz de 13 por B. Y esta sería, al realizar, esto es un vector, al realizar el producto me da este valor. Y ahora la proyección de A sobre B sería la componente de A sobre B multiplicado por la norma de B por B, y esta sería el vector que obtenemos. ¿Okay? Proyección de A sobre B. Entonces aquí sería la proyección. Entonces hay que tener cuidado de no confundir la componente con la proyección. La componente es una magnitud, la proyección es un vector. Ok. Bien. La proyección de A ortogonal sobre B se define como A menos la proyección de A sobre B. Entonces, si nos dan el vector A y el vector B, nos van a determinar la proyección de A ortogonal a B. Entonces, bueno, primero sabemos que se determina la proyección de A sobre B buscando la componente de A sobre B. En este caso nos dio 5, ¿ok? Luego buscamos la proyección de A sobre B, que sería 5 por la norma de 5 por 1 sobre la norma de B por B, y nos da este valor, ¿ok? Entonces la proyección de A ortogonal a B sería A menos esta proyección, hacer esta recta, y nos quedaría de esta forma. Bueno, recordemos algunas cuestiones que ya ustedes deben estar bien en esto, porque sé que están viendo matrices. Recordemos la definición de lo que es un determinante. ¿Okay? Un determinante de 2 por 2 se define de esta forma: A sub 1 por B sub 2 menos A sub 2 por B sub 1. El determinante de orden 3, que esto es a través de los cofactores, ¿ok? Agarro A sub 1 y hago el determinante de estos dos, menos el A sub 2 por el determinante de lo que queda, B sub 1 C sub 1, B sub 3 C sub 3, más A sub 3 por el determinante de ¿okay? Hay otra que es que multiplican este por este, más
por este, más por este, más, menos la diagonal secundaria, por este, menos por este, menos por este. Eso es matemática, creo que de cuarto año, creo, o de octavo, no sé. Bien, entonces, algunas propiedades que las recuerden, se las coloqué aquí. ¿Okay? Si dos renglones de un determinante son iguales, entonces el valor del determinante es 0. Cuando dos renglones de un determinante se intercambian, el determinante que resulta es negativo. Si toda la entrada en un renglón, ya sea una fila o una columna, el determinante es 0. Ahora, el producto cruz. ¿Cómo definimos el producto cruz? Este producto da como resultado otro vector. ¿Okay? Entonces el producto cruz se define de la siguiente manera. ¿Okay? Pero yo prefiero trabajarla así. Esta es una regla mnemotécnica en donde colocamos aquí y estos son vectores J y K. ¿Por qué una regla mnemotécnica? Bueno, porque obviamente estos son vectores y en cambio estos son números. No tendría sentido pensar en el determinante en donde los componentes son vectores. Entonces por eso es una regla mnemotécnica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El producto cruz va a ser igual a, agarro el I, ¿okay? Y considero este cofactor, menos, agarramos J y consideramos este otro cofactor, más, se agarra el K, ¿sí? Creo que es sentido que con nosotros. Hacemos con el I, agarramos este, ¿sí? Que es el que está aquí. ¿Sí? Agarramos este. Que es el que está aquí. Luego, menos el J, agarramos esta fila con esta, que es la que está aquí. Más, agarramos el K, que venía siendo con esta. Y cuidado que aquí tiene que ser signo negativo. Bueno, esto nos va a dar producto, nos va a dar vectores, ¿ok? Si hacemos el producto, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿ok? Y JK. Pero eso se los dejo porque me imagino que ya ustedes están familiarizados con esto. Pero esto sí es importante recordar, ¿ok? Si hacemos el producto cruz, producto vectorial de I por I, me va a dar 0. De J por J me va a dar 0. Y de K por K me va a dar 0. ¿Por qué? Bueno, porque se repiten entradas en el determinante. ¿Ok? Ahora, si hacemos I por J, vamos a recordar, si hacemos I por J, me va a dar K. Si hacemos K, decimos I por J, me va a dar I por J, me va a dar K. Si hacemos J por K, me va a dar I. Y así sucesivamente. Si hacemos I por J, me da K. Si hacemos K por I, me da J. Pero si cambiamos de dirección, si hacemos J por I, me va a dar menos K. ¿Ok? El sentido de la aguja del reloj, recordemos que es negativo. Entonces esta regla es bueno recordar. Aquí algunas propiedades, ¿ok? Ténganlas muy en cuenta. Vectores paralelos, esto es para utilizar el producto
cruz, vamos a decir que dos vectores distintos de 0 a y b son paralelos, sí, solo si a por b es igual a c. ¿Okay? Aquí aparece la demostración si están interesados en ver. Determinar si son paralelos, bueno, hacen el producto cruz y les debe dar c. La regla de la mano derecha la volvemos a utilizar aquí, donde el producto A por B va a indicar el dedo pulgar. Entonces, el A con el índice, el B con el medio y va a apuntar hacia arriba. O sea, ustedes ubican el A y ubican el B y va a apuntar hacia arriba. Pero en este caso, ¿ok? Tenemos el A y tenemos el B, entonces al acostar la mano, el pulgar va a indicar hacia abajo. Entonces eso es para decir cuál es la dirección que va a tener el vector, si por encima o por debajo. Esto nos va a ayudar en la parte de plano. Aquí una forma alterna del producto cruz, ¿okay? El producto punto, el producto vectorial. ¿Okay? El triple producto escalar, que viene expresado de esta forma, aquí está su fórmula, a la larga, esta es la que interesa, ¿okay? El producto triple. Y tenemos, este es el triple producto escalar, y este es el triple producto vectorial. Va a tener esta forma. Esto es por si en algún momento lo requieren. Repito, recuerden que todas estas fórmulas se supone que ya las deben haber estudiado. Para el área se puede utilizar el producto vectorial. Entonces tenemos dos vectores distintos de 0, no paralelos A y B. Puede considerarse esos vectores como los lados de un paralelogramo. Entonces el área de un paralelogramo es base por altura. Entonces, siguiendo esta figura, podemos llegar a que la base por la altura va a ser precisamente igual a la norma del producto vectorial A por B o producto B. No se vayan a poner a deducir ni la fórmula porque por cuestiones de tiempo no podemos. O sea, yo podría muy bien indicarle, pero no, si seguimos no nos da la chance. Ahora, si queremos hallar el área del triángulo, entonces van a ser A igual a un medio de la norma de A por B. Entonces ya saben, si quieren hallar el área del paralelogramo, buscan la norma del producto A por B. Claro, el paralelogramo generado por los dos vectores A y B. Y si quieren hallar el área del triángulo generado por los lados de los vectores AB, bueno, a la norma del producto cruz A por B lo dividen entre 2. ¿Okay? Entonces el área del triángulo P1 y P2 y P3. Entonces bueno, aquí hay que ubicar lo más razonable, ubicar los puntos. Bueno, ya aquí le están diciendo los vectores P1, P2 y los vectores P2, P3. Entonces el vector P1, P2 sería, fíjense, tengan mucho cuidado porque en las evaluaciones parece mentira, pero aquí se cae. Entonces, por ejemplo, P1 y P2, recuerden que sería 2 menos 1, 1. ¿Ok? Recuerden porque ahí es increíble, pero tienen problemas. No digo ustedes, pero otros. Entonces sería 2 menos 1, que es 1. Que aquí está, 1. Luego, 3 menos 1, que es 2. Aquí está, 2. Luego, 4 menos 1, que es 3. Y aquí está. ¿Ok? Recuerden que estos son vectores. I, J y K. Vector.
Lo mismo P2, P3. ¿Quién es P2, P3? P2, P3. 3 menos 2, 1. 0 menos 3, menos 3. Menos 1, menos 4, menos 5. ¿Ok? Es conveniente buscar el producto cruz. Se colocan en JK los elementos 1, 2, 3, menos 1, realizan el producto cruz y ahí tenemos que el área, nos está mandando es hallar el área del triángulo, es un medio de la norma de esto que tenemos aquí. El volumen del paralelepípedo. Para el volumen del paralelepípedo, los vectores A, B y C, ¿ok? No estén en el mismo plano, ¿ok? Entonces el volumen del paralelepípedo estaría dado por esta fórmula, ¿ok? Esta es la fórmula que van a utilizar para el volumen del paralelepípedo, ¿ok? Buscan B por C, hacen el producto interno por A, ¿ok? Y le buscan la norma. ¿Okay? Entonces esta es la fórmula que van a utilizar. ¿Okay? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la área de la base, que es B por C, por la altura, que aquí es donde tenemos las componentes que nos interesan. ¿Okay? Entonces, fíjense. Vectores coplanares. Aquí vamos a decir, recordar que los vectores coplanares, ¿okay?, son los vectores que yacen en el mismo plano. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que dos vectores son coplanares, vamos a utilizar esto. Son coplanares si, solo si, se tiene que este producto se hace en el producto vectorial A por B y luego ese vector hacen el producto interno con A, les debe dar 0. Ahora veamos rectas en el plano. Les traigo la fórmula y vemos lo siguiente. Una recta en el espacio se determina especificando, fíjense, muy parecido, un punto y un vector distinto de 0. Este vector es el que me va a dar la dirección. Me va a dar la dirección. Recuerden que en el caso del plano necesitamos un punto y una pendiente. La pendiente nos daba la dirección. ¿Okay? A través del punto P sub 0 pasa solo una recta L paralela al vector dado. Algo así. Aquí tenemos el punto, ¿ok? Y tenemos el vector. Tenemos el vector y tenemos el punto. Asociado a ese punto, a este punto, hay un vector anclado en el origen que lo llamamos R sub 0. ¿Ok? Y si yo quiero buscar qué regla obedece cualquier punto que esté en la recta L, que vamos a suponer que está en la recta L, ese punto tiene que tener coordenadas X y Z. Pero hasta ese punto debe haber un radiovector, un vector que está anclado en el origen y cuyo punto final está en P. Entonces, a ese vector lo llamamos R. ¿Qué es lo que debe pasar? Debe pasar que el vector, esta diferencia que está aquí, que es el vector R menos R sub 0, ¿ok? R menos R sub 0, debe ser paralelo al vector B. Debe ser paralelo al vector B. Por esa razón es que decimos
que, por esa razón, es que decimos que se debe cumplir lo siguiente. El vector R menos R sub 0, esos vectores, esta resta de vectores, debe ser paralelo al vector B. Debe ser paralelo. ¿Qué significa que sea paralelo? O sea, deben ser paralelos. Esto ocurre si y solo si yo puedo expresar el vector R, el vector, esta sustracción de vectores, yo la puedo expresar como un K por B. Como un K por B, pero en lugar de decir K, puedo decir T. Puedo decir T. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que T recorra R. O sea, lo que estamos dando es una ecuación paramétrica de esa recta. Entonces, si yo tomo el otro punto aquí, para ese punto debe haber un T1. Si yo tomo otro punto, por acá, para ese T, para ese vector debe haber otro punto, otro T, y así sucesivamente. Entonces, esa es la manera como expresamos de manera vectorial la ecuación de una recta. Quiero borrar. Entonces, de esa manera podemos expresar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto y que es paralelo al vector B. ¿Okay? Pero también se puede expresar a través, cuando sustituimos la X por X, Y, Z, el R sub 0 lo sustituimos por X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, que viene siendo este punto, y el B por sus componentes A, B, C. Entonces, al realizar todas estas operaciones nos queda de esta forma. ¿Okay? Entonces, fíjense, inclusive aquí podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que X es igual a X sub 0 más A por T. ¿Okay? Por igualdad de vectores. Y será igual a Y sub 0 más B por T. Y de manera similar podríamos decir que Z es igual a Z sub 0 más C por T. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, aquí lo que estoy haciendo es dando las ecuaciones paramétricas de la recta L. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que si despejamos Y en función de, si despejamos T, aquí, ¿qué nos queda? Nos queda X menos X sub 0 sobre A es igual a T. Pero si despejamos T de la que está al lado, sería Y menos Y sub 0 sobre B también es igual a T. ¿Ok? Y si despejamos T en Z, nos quedaría Z
menos z sub 0 sobre c, que también es igual a t. Entonces, al considerarlo de esta forma, esto es lo que se denomina las ecuaciones simétricas relacionadas a la recta L que vamos a ver acá. ¿Ok? Entonces nos mandan a encontrar la ecuación vectorial que pasa por estos dos puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no me están dando la dirección. Entonces, la idea es pensar en la dirección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un vector que parta de P sub 0 a P sub 1, de P sub 1 a P sub 0, como ustedes mejor les convenga. Entonces, aquí es indiferente. ¿Ok? Entonces, el vector B lo tomaron anclado en P sub 0 hasta P sub 1. ¿Ok? Entonces, anclado en P sub 0 menos P sub 1 sería 5 menos 2, 3. 6 menos 1, 7. Y menos 3 menos 8 menos 11. Bueno, esto no hay necesidad de hacerlo. Podemos hacerlo de manera directa de esta forma. ¿Ok? Entonces la ecuación va a ser el punto más t por esto. ¿Ok? Entonces estas serían las ecuaciones posibles. ¿Qué hacen aquí? Bueno. Bueno, fíjense en esto. Esta señora es la primera. Esta que está aquí es esta que está aquí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo en lugar de tomar de P sub 0 a P sub 1 hubiera tomado de P sub 1 a P sub 0? Esto me hubiera dado al revés. Pero me hubiera dado aquí menos 3, aquí menos 7, aquí 11. ¿Ok? Pero esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan menos 1 de aquí como factor común, me queda menos 3, menos 7, 11. ¿Sí? Y ese menos 1 lo pueden tomar como si fuera otro t. Menos t. Yo puedo decir que esto es T1, un T1. ¿Que quién es T1? Bueno, T1 es el menos t que yo había tomado ahora. Pero eso en realidad uno no se enrolla con eso. ¿Por qué? Porque el t es un parámetro, es un valor que recorre todo R. Yo lo puedo tomar positivo, lo puedo tomar negativo. Con tal que yo diga t, es correcto. Bien. Bien, esto es teoría, ya lo hemos visto, ya se los he explicado. Aquí están las ecuaciones paramétricas que les indiqué, ¿ok? Con anterioridad, ¿ok? Bien, aquí las ecuaciones paramétricas es la misma idea, ¿ok? Aquí está el vector. Aquí tenemos, pasa por este punto y es paralelo a esto, pasa por este punto, y aquí tengo el vector y pasa por un punto, y aquí pasa por dos puntos. Pero igual, lo mismo que trabaja. La primera es sencillo, porque aquí tenemos la x sub 0, y sub 0 y z sub 0. ¿Ok? Y tenemos el vector a, b y c, sustituimos. Aquí x sub 0, aquí y sub 0, aquí z sub 0. Y aquí en el t vamos a sustituir los vectores de A, los componentes de A, que sería el A es 4, por eso está 4 aquí, el B es 7 y el C es 9. Entonces estos serían los vectores, esto sería las ecuaciones paramétricas. Y con esto es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahí, bueno, tienen que expresarlo, como despejar la T en cada, igualar la X en cada lado y llegar a estas expresiones parecido a lo que hicimos, como les expliqué anteriormente. Ok, aquí es importante
Si se limita el intervalo del parámetro en el inciso A del ejemplo 3, por ejemplo, t entre -1 y 0, entonces esto que está aquí no va a recorrer toda la recta, sino un segmento. E inclusive va a ser dirigido. ¿Ok? Entonces tengan cuidado. Si no se les dice nada, es todo el recorrido. ¿Ok? Pero si se les especifica, tienen que indicar cuál es el inicio y cuál es el final. Ya con esto ustedes deben estar familiarizados. Aquí están las ecuaciones simétricas, ya se los indiqué. ¿Ok? Y esta es la misma idea. ¿Okay? Allí las ecuaciones simétricas para la recta que pasa por este punto. Entonces es lo mismo. Tienen que buscar el vector dirección y luego sustituir, llevarla a la forma paramétrica y luego llevarla, despejar T y les da esto. O a menos que, bueno, que recuerden la fórmula y sustituyan. ¿Okay? Que la ventaja que ustedes van a tener para este examen es que, bueno, que van a tener todos los libros a su disposición. Ajá, entonces por ende el examen debe tener un poquito más de exigencia. Entonces, este resultado que también se los traje, dos rectas son paralelas si sus vectores direccionales satisfacen que uno es múltiplo del otro, ¿okay? Para algún escalar. Y son perpendiculares si los vectores directores de cada recta son perpendiculares. Sí, tengo dos rectas, cada recta está asociado a un vectores direccionales. ¿Cuándo ellas van a ser perpendiculares? Cuando sus vectores sean perpendiculares. ¿Cuándo ellos van a ser paralelos? Cuando sus vectores son paralelos. ¿Cuándo sus vectores son perpendiculares? Cuando el producto interno es cero. ¿Cuándo son paralelos? Cuando uno es múltiplo escalar de la otra. ¿Okay? Bien, lean estos ejemplos que son importantes sobre rectas perpendiculares y rectas paralelas, detállenlos, ¿okay? Para que sepan de dónde salen las conclusiones. Evidentemente, aquí lo que van a buscar son los vectores directores. Aquí tienen el -1, aquí tienen el 3 y aquí tienen el 2, por eso está así. Con aquí tienen el 2, aquí tienen el -4 y con tienen el 7. Si al realizar el producto interno les da 0, es porque son las rectas son perpendiculares. ¿Okay? Y aquí tienen rectas paralelas, aquí tienen -2, y tienen 4, y tienen 10. Son los vectores directores, el vector director de y el vector director de L2 sería, fíjense que aquí no los pusieron distintos, aquí sería 1, aquí sería -2 y aquí sería -5. ¿Okay? Entonces, si observan, si multiplican por -2, el vector B2 les va a dar el vector B1. Entonces, por eso es que ellos son paralelos. Para los planos, la ecuación vectorial de un plano, fíjense lo que nos dice es lo siguiente. La figura ilustra el hecho de que hay un número infinito de planos, S1, S2, S3, que pasan por un punto dado, P sub 0, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Okay? Pasan por un punto dado. ¿Okay? Sin embargo, como se muestra en la figura, si se especifica un punto y un vector distinto de 0 a n, solo hay un plano S que contiene a P sub 0. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el punto y tengo el vector, ¿ok? También sería un plano paralelo a y sería un plano paralelo a pero solo contiene a P sub 0. Entonces, por eso necesitamos, si P de XY es un punto
en un punto cualquiera en el plano, tengo un punto cualquiera en el plano de XY, ¿ok? Y tengo el R, es el punto O, el punto R es el punto OP y el punto R sub 0 es el punto OP sub 0. Es decir, yo tengo este punto y este punto, ¿ok? Pero recuerden que hay un sistema debajo de eso. ¿Okay? ¿Dónde está ese sistema? Bueno, yo sé que de aquí hay un vector y por aquí hay otro vector y ellos dos van a estar anclados al origen. ¿Okay? Tengo X y Z. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Este señor P es el R y este señor es el R sub 0. Este sería R y este sería R sub 0. Y este señor sería el vector R menos R sub 0. Entonces lo que queremos es que hallar los puntos tales que n por R menos R sub 0 sea 0. Entonces esa es la manera como se define el punto, el plano. ¿Okay? Todos los puntos que estén, todos los vectores que yacen en el plano tienen que satisfacer que el producto punto de este vector, que es el vector normal al plano, al multiplicarlo con este vector me debe dar 0. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la forma, la ecuación rectangular o cartesiana del plano al punto, que sería X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y A, B, C vienen siendo los componentes del vector normal. Eso proviene de las mismas cuentas de lo que vimos en la lámina anterior. ¿Okay? Y bueno, entonces la idea es que si nos dan un punto y el vector normal, entonces evidentemente al sustituir, ¿okay?, llevarlo a esta expresión mínima, una mínima expresión, conseguiríamos la ecuación del plano que pasa por el punto y que es perpendicular a este vector. Plano y vector normal. La gráfica de una ecuación lineal, entonces fíjense, de aquí pueden identificar la gráfica de una ecuación lineal. Eso significa que la X, la Y y la Z están elevados a la 1, donde A, B y C no todas son 0, es un plano con vector normal A, B, C, este vector normal. Fíjense que las componentes A, B, C, y aquí claro, los vectores Y, otra y. ¿Okay? Entonces en este caso, si la ecuación es esta, sabemos entonces que el vector normal, sus componentes es 3, menos 4 y 10. Estudien por favor el ejemplo 3, ¿okay?, que nos mandan a hallar la ecuación del plano que contiene a 3 puntos. Entonces recuerden que la idea es que deben buscar 3 vectores porque necesitamos hallar el vector normal. Entonces aquí buscan un vector U entre los dos primeros puntos, luego un vector B entre el segundo punto y el tercer punto, y W entre, esto sería uno genérico, ¿ok? Uno genérico. Bien, entonces, con estos dos ustedes pueden buscar el vector normal.
Y sabemos que si yo tengo dos vectores, ¿ok? El producto cruz me va a dar como resultado un vector normal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo el vector normal. Al realizar este producto, este es el vector normal. Y aquí, en realidad, el otro punto lo puedo tomar esto, es para decir que este punto lo pueden tomar como el punto dentro de la ecuación del plano. Entonces quedaría menos 11 por x menos 2, menos 3 por y más 2 y 5 por z. Entonces tenemos planos perpendiculares y paralelos. Y el resultado. ¿Okay? Dos planos son perpendiculares si sus vectores normales, su producto es 0, y son paralelos si sus vectores normales lo son. ¿Okay? Entonces con esto, estas definiciones se pueden corroborar lo que nos indica el ejemplo 4. ¿Okay? Y esta parte que es para graficar un plano. En la gráfica de cada una de las ecuaciones, x igual a x sub 0, y igual a y sub 0, z igual a z sub 0, donde x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son constantes, ya vimos que son planos perpendiculares respectivamente a los ejes x, y y z. Para graficar esto, la idea es buscar las intersecciones con x, con las intersecciones con x, y z, y encontrar la traza del plano en cada plano coordenado. Es decir, una traza de un plano es cuando ustedes sustituyen, si quieren buscar con el corte x igual a 0, y igual a 0, por ejemplo, si quieren con el eje de la x, hacen y y z igual a 0. Si quieren con el eje de las y, hacen z y x igual a 0 y así sucesivamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, graficar este plano. Entonces, hacen y igual a 0 y z igual a 0 y llegan a que x es igual a 9. Si quieren, cuando hacen x0 y z0, llegan a que y es igual a 6. Y si hacen x0 y y0, llegan a que z es igual a 3. Entonces así tendrían este punto, grafican este punto, y aquí realizan un trazo, aquí realizan otro trazo, y aquí realizan otro trazo. Pero más adelante vamos a ver que hay técnicas, inclusive ustedes pueden hallar la ecuación de esta señora. La ecuación de esta señora la consiguen cuando x es 0. Si x es 0, le queda y más 2z igual a 6. Y esa es la ecuación de esta gráfica. Es decir, aquí, esto que está aquí esa pared que está ahí es cuando x es 0. ¿Okay? Ese es el plano x igual a 0. Entonces, si se hace x igual a 0 en y, vamos a llamar esto y, en y, ¿qué van a obtener? Van a obtener 3y más 6z igual a 18. ¿Okay? Es decir, y más 2z igual 6. ¿Okay? Entonces, esta señora, esta recta que está aquí,
Esta recta tiene esta ecuación. Claro, tienen que colocar x igual a 0. Esa es la ecuación de ese pedacito. ¿Ok? Entonces, traten de buscar cada una de las otras rectas.